Y le damos la bienvenida a Álvaro Padrón. Álvaro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Una situación de, se puede decir, de inestabilidad en el continente. El miércoles pasado hablábamos de 6 elecciones y de algunas situaciones de inestabilidad y mencionábamos la situación de Perú, mencionábamos la situación de tensión política en Ecuador, por ejemplo, donde el expresidente Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno tienen una relación muy tensa, y eso se refleja en los ámbitos políticos, obviamente, ¿no? Sí, hablamos de las elecciones, ¿no? Intentamos repasar un poco lo que era el mapa electoral en América Latina y pasaron este fin de semana 2 de las que mencionábamos. Una fue un plebiscito y otra fue una elección presidencial. En Ecuador el plebiscito, en Costa Rica la elección presidencial. Lo que tú decías, ¿no? El plebiscito en Ecuador está pautado por una puja de liderazgo insólitamente entre dos, digamos, líderes que estaban juntos, ¿no? Entonces, repasando un poco lo que ocurrió, es un triunfo claro del actual gobernante, de Lenín Moreno, el presidente que encabezó estas 7 preguntas, un plebiscito para 7 preguntas, en donde triunfó claramente. Hubo márgenes distintos, ¿no? Entre el 73%, el 64% en algunas preguntas, y para el otro lado el 30 y pico, el 20 y pico, según cada una de las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía Rafael Correa, que ha rechazado estas 7 preguntas, este referéndum, que dice, bueno, la oposición somos 36%? ¿Qué es lo que pretendía Lenín Moreno y qué es lo que pretendía Rafael Correa? Bueno, fue una pulseada. Medir fuerzas, evidentemente. Sí, fue exactamente eso que tú decís, una pulseada. Yo igual me gustaría repasar un poco, ¿no? Las preguntas. La primera es, lo decíamos también el miércoles pasado, recorre América Latina. Era una pregunta sobre la corrupción. Básicamente lo que se le preguntaba a la población era si estaba de acuerdo en que se le impidiera a cualquier acusado de corrupción presentarse a ningún cargo público, en fin. Era un tema bastante, digamos, obvio, y la respuesta fue muy contundente. Diría que fue la que tuvo mayor adhesión. Después viene una que ahí sí va directamente a esa puja entre Correa y Moreno, que tenía que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Recién lo veíamos en el informe. Luego la reelección indefinida, también claramente una señal hacia bloquear el futuro de Correa en una eventual reelección. Quedó absolutamente cortada esa posibilidad. Que no prescribieran los delitos sexuales a niños y adolescentes, también algo que parece como muy obvio y efectivamente... Sí, y metido en ese paquete. Muy raro, ¿no? Luego 2 temas ambientales, uno sobre las mineras. Más allá de que, por supuesto que hay una coincidencia, yo creo que mundial, que los delitos, obvio, este tipo de delitos no prescriben. Así es, y se ratificó en el plebiscito. Después 2 vinculados a medio ambiente, uno sobre las mineras en zonas protegidas, prohibirlas, otro sobre la protección de un parque en cuanto a explotación petrolera, esos también resultaron muy apoyados, y el que tuvo más en disputa es un tema, se llama la ley de plusvalía, y tiene que ver con evitar la especulación del valor de la tierra. También un poco raro, era una ley emblemática de Correa y fue muy resistida por los sectores empresariales. Y acá empiezan las explicaciones, porque uno dice, bueno, 7 preguntas de este estilo, un poco raras la combinación, pero al final un plebiscito. Aquí lo raro es la disputa entre 2 líderes que vienen del mismo lado. Es decir, recordemos, Correa empodera a Lenín Moreno como su sucesor. Es decir, no es un cambio de partido, no es un cambio del perfil del gobierno. Es un líder elegido por el propio Correa, y ahí aparece la imagen de traición, ¿no? Es decir, Correa lo refiere mucho últimamente en cualquiera de sus discursos. Entonces lo novedoso de esta realidad es que este plebiscito consolida la ruptura del actual presidente con el anterior presidente, que fue su compañero histórico y su, digamos, de alguna manera el sucesor de lo que se pretendió instalar en Ecuador, que era esa transformación progresista de Alianza País. Incluso Lenín Moreno logra quitarle el derecho a Correa de referirse a Alianza País como su partido, y tiene que fundar otro. Entonces, esto fue una pulseada que deja a los 2 muy heridos. Vamos a escuchar mucho que cada uno se adjudica la victoria. Por un lado, Lenín Moreno, porque efectivamente triunfó lo que él impulsaba, cada una de las 7 preguntas, terminó la población respaldando el sí en las 7 respuestas.
Y Correa también dice, yo gané porque tengo el 33, 36, soy el grupo más grande del país, porque efectivamente ningún otro tiene ese porcentaje, pero es muy discutible que él tenga ese porcentaje, porque que la gente haya respondido el 33, el 36% a las cosas que él decía, no quiere decir que adhieran a su candidatura. Es evidente, estaba leyendo un artículo en BBC Mundo de un politólogo estadounidense. Él decía que América Latina sufre de un conjunto de expresidentes que quieren perpetuarse en el poder, que no asumen que su mandato terminó y que esto debilita la institucionalidad, debilita la democracia. Ecuador tiene muchos problemas, como tenemos en América Latina. Ecuador tiene el problema con la caída de la renta petrolera. Eso impactó enormemente sobre su economía. Diseñaron un presupuesto para una renta petrolera, esa fue menor y eso impactó en la vida de los ecuatorianos. Entonces, no les sirve a los países tener un sistema político tan peleado, tan fragmentado, cuando hay muchos problemas y hay que tratar de buscar soluciones, ¿no? Claramente, a ver, lo que viene en Ecuador es una inestabilidad política, primero por lo siguiente. Lenín Moreno quedó muy debilitado ahora, aunque ganó. Por eso tampoco es tan evidente eso que él dice, bueno, yo triunfé. ¿Por qué? Porque para generar esa correlación de fuerza tuvo que hacer una alianza con la derecha, con los sectores que se opusieron a su candidatura cuando él todavía estaba aliado con Correa. Entonces, acaba de armar un paquete muy complejo que lo va a dejar muy debilitado en el Congreso. Entonces, eso lo vamos a ver en las aplicaciones prácticas, en el programa. Claro, cuando quieras presentar proyectos de ley para ser aprobado y esté todo trancado, y me trae a la memoria Brasil, el PT, Lula, Dilma, Rousseff, las alianzas con sectores que están en las antípodas. Desde el punto de vista de las ideas. Exactamente, desde el punto de vista de las ideas y desde el punto de vista de los proyectos, que después está todo trancado en el Congreso, en el caso de Brasil y en el caso de Ecuador, y eso todo trancado. Me conecta, Ana María, con lo que tú decías del artículo en Europa, ¿no? Porque en realidad, en el fondo, hay un problema en estos países de estabilidad del sistema político. Es decir, cuando se depende tanto de los liderazgos, es donde encontramos este tipo de voltereta. Es muy difícil entender la estrategia de Lenín Moreno, como también es muy difícil de entender el rumbo político de Correa. Entonces, en el fondo lo que pasa es que no había un partido detrás, no había un conjunto de ideas, no había un programa. Entonces, por eso es tan fácil que peguen esas volteretas. Y esto es lo que está pasando en Ecuador. O sea, hay una gran incapacidad de haber construido cosas colectivas y se depende mucho de los liderazgos que, bueno, tienen este tipo de situación en donde en un momento parecen estar detrás de un conjunto de proyectos, de ideas, de alianzas y luego pueden tranquilamente dar esta vuelta. Entonces, tiene mucho que ver con la debilidad del sistema político. Por eso son tan importantes los partidos, porque le dan estabilidad. En Uruguay sería impensable una cosa así. Nunca imaginaríamos un cambio tan radical del posicionamiento de un líder que pueda, sin ningún tipo de problema interno de un colectivo, hacer un cambio tan radical en su orientación política. Salvando, por supuesto, las distancias. Pero en algún punto ¿no le pasa también esto a Alemania? Un país fuerte, un país líder en Europa, pero que repite con Merkel, pero con una Merkel ya debilitada, con una Merkel que no logra armar gobierno, distanciada de la oposición, distanciada de su propio partido. Esa incapacidad de renovación trae también estas consecuencias. Y bueno, y en definitiva habla del malestar después de la gente con las democracias. Un día sí y otro también seguimos leyendo que Merkel está tratando de formar gobierno. Y estamos hablando, miren de lo que les estoy diciendo, de Alemania. No digo que sea la misma situación, digo, pero los problemas globales que se dan en las democracias occidentales y que empiezan a repetir problemas, ¿verdad? Hay un punto de conexión, tenés razón. La semana pasada hablábamos de la crisis de la política, que es en parte también crisis de la democracia en cuanto a la capacidad de seducir a la población. Y lo que tú decís de Alemania, bueno, hoy la noticia es que formó gobierno, ¿no? O sea, mejor dicho, todavía no formó gobierno. Bueno, pues, el SPD le responde y cierran un acuerdo. Claro, pero viste... Ese acuerdo ahora tiene que ser refrendado en un plebiscito interno del SPD, con casi 400.000 afiliados
y con una votación muy pareja que tuvieron en el Congreso para iniciar el proceso de negociación con Merkel. O sea, efectivamente, inestabilidad política, incapacidad de uno de los países más estables del planeta, Claro. en lo económico y en lo líder, institucional. ¿no? Y te puedo mencionar otra crisis política absolutamente insólita que se generó en Francia con casi la desaparición de los dos partidos históricos en la última elección, cuando gana Macron, los dos partidos que formaron la Quinta República, los dos partidos que nos hacen entender la izquierda y la derecha. De ahí viene esta imagen que hoy consideramos tan natural. Y vamos a Costa Rica, porque no quiero irme sin hablar de eso. Fíjense que en Costa Rica esta elección hizo que por primera vez en la historia, después de 80 años, los dos partidos históricos quedaran afuera. Primera vez en la historia de Costa Rica. Decíamos la semana pasada que le llaman a Costa Rica la Suiza de Centroamérica, como nosotros la Suiza de América. Es decir, no estamos hablando de cualquier país. Es un país muy consolidado, con partidos muy fuertes, con una democracia sólida, con un estado de bienestar. Que no tuvo dictadura. Que no, exacto, Mientras que no tiene fuerzas armadas. Pero tiene una policía militarizada, Sí, eso es sí. todo un Pero tema. lo que te quiero decir, no es un país que tenga instituciones débiles. Y su sistema político es muy sólido y acaba en esta elección de desaparecer, de quedar fuera de la segunda vuelta. Hay que decir, vamos a seguir hablando de Costa Rica, porque la segunda vuelta va a ser en abril. Pero aquí lo llamativo, además de esto que acabamos de decir, que es un hilo conductor no solo de América Latina, sino del mundo, esto de la democracia un poco en cuestión, de los partidos, de la política. Fíjese quién es el primero en la primera vuelta. Un pastor evangelista. Un partido que no existía, aquí la crisis también la tienen las encuestas y las encuestadoras, porque le daban el último lugar a este pastor evangelista, Fabricio Alvarado, y a Carlos Alvarado, miren qué cosa, ¿no? Va a haber una disputa entre dos personas que tienen el mismo apellido. Carlos Alvarado es del actual gobierno, ¿no? Que quedó segundo, iba sexto en la encuesta. O sea, las encuestas le erraron muchísimo. En menos de un mes se dio vuelta esta tortilla y queda primero el que iba último y el que iba sexto queda segundo. Y medios internacionales que hacen crónicas sobre los distintos países de América Latina señalan que no logran descubrir cuál es el programa económico del candidato que hoy está liderando para la segunda vuelta, que es Federico Alvarado, pastor evangelista, y que recorres los portales y te encontrás con que desde BBC Mundo hasta la prensa española que dice hay incertidumbre respecto a cuál es su programa de gobierno, cuál es su programa económico en caso de ganar en abril. No lo tiene y no lo descubre BBC ni nadie porque no lo conocen ni los costarricenses. Es decir, tiene de vuelta este asunto de la crisis de la política. No, es un hombre sin partido. Se acaba de fundar un partido. Ojo, es un periodista, no voy a ponerme ahora en contra de tu gremio, pero está también apareciendo como una nueva forma de políticos. Sí, muchos asociados a empresarios. ¿No? Sí. Hay mucho empresario volviéndose candidato, no político, candidato. Hay mucho ganando elecciones, ¿no? O sea, el fenómeno de Trump, Macri, históricamente Berlusconi. Piñera, por segunda vez. Que compitió contra un periodista. Cuando Guillier empezó sus primeras armas y trabajaba en Cablevisión, el dueño de Cablevisión era Sebastián Piñera, las casualidades, y ahora compitieron por la presidencia. Pero Ana María, Fabricio Alvarado, periodista, pastor evangélico, y yo quiero decir con claridad, es un combo complicado que está muy presente en América Latina, que es religión, en este caso iglesia evangelista, medios, dinero y política. Y lo digo porque es un tema que hay que prestar atención. Claro. Es casi una especie de multinacional con un modelo de negocios que lo vemos repetido en casi toda América Latina. Se compran cines, ex cines muy grandes, acá en Uruguay lo podemos ver claramente. Aparece mucho vinculado a los medios, no importa si es a las 3 de la mañana o en una radio y empiezan a tener muchísima influencia en política porque entre otras cosas tienen dinero. Y dinero construido sobre una lógica transnacional. Y en un momento de crisis de los medios, esta gente paga el 30 de cada mes. Sí. ¿Verdad? Crisis de los medios y crisis de la política. Porque ocupan un lugar en la política. El centro de este señor fue combatir una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le obligaba a Costa Rica a respetar el tema del matrimonio igualitario. Y su campaña en un mes fue contra eso.
diciendo que él iba a defender a la familia. Entonces, esta es una idea que recorre América Latina. Y a la vez con porcentajes muy bajos, porque a ver, cuando la gente dice, bueno, pero ¿y cuántos votos sacó? 24%. Sí, y 37% de abstención. Dije Federico y me equivoqué, Fabricio Alvarado, y su competidor Carlos Alvarado del partido de gobierno, 21%. Es decir, porcentajes muy bajos, ¿no? Sí. Que es un fenómeno que también se empieza a repetir con Ojalá todo en la segunda vuelta se fortalezca un debate mucho más en serio, que permita ver proyectos de país, y yo espero que eso le dé al sistema político costarricense un poquito más de solidez y no queden a la deriva frente a un liderazgo absolutamente oportunista, demagógico, muy conservador, y yo creo básicamente antidemocrático, y que tiene detrás esta lógica muy compleja, repito, que empecemos a mirar con cuidado, porque en Brasil también explica parte de la crisis actual, la aparición de un sector como la Iglesia Evangélica que empieza a disputar en política y tiene una base social muy amplia, básicamente a través de esta red que yo estoy mencionando, en donde se vincula medios, donde se vincula territorio y donde utilizan sobre todo a sectores de bajos recursos y de bajo nivel educativo como carne de cañón para dar el salto de la religión a la política. Bueno, en el mes de enero, la última, en el mes de enero aquí en el Uruguay se señaló que el pastor Márquez envió a toda la red de iglesias evangelistas salir con un hashtag contra el matrimonio igualitario. Da la impresión que en el Uruguay por lo menos no caló. Pero en América Latina está calando, y cuidado porque hay discurso, hay dinero, hay medios y empiezan a aparecer candidatos.